Cordial saludo, compañeros del curso Análisis de Circuitos. Mi nombre es Pedro Moreno y en estos momentos inicio a explicar el circuito número 2 del paso 3, el cual fue seleccionado para esta actividad. Entonces vamos a buscar el archivo donde tengo desarrollado el circuito. Este es el circuito número 2, el cual nos pide determinar la impedancia del circuito, hallar la corriente total del circuito si la fuente es de 120 voltios a 60 Hz. Una vez realizando estas operaciones, nos pide simular el circuito, en este caso pues en Proteus. Una vez simulado el circuito, debemos hallar las medidas de impedancia, corriente total y desfase, señal de voltaje en la fuente de señal de voltaje en R4 mediante el uso del simulador. Estos son los datos que tenemos acá, que tenemos en el circuito. Iniciamos hallando entonces la reactancia inductiva aplicando la fórmula, esta fórmula que nos dieron. Entonces simplemente con esta fórmula reemplazamos los valores correspondientes y operando nos da el resultado como tal. Teniendo la reactancia, procedemos a hallar ahora la reactancia capacitiva aplicando esta otra fórmula como tal. Igual que lo demás, simplemente se reemplazan valores, se hace la operación matemática y nos arroja este valor. Estos valores son números complejos, por tanto podemos desarrollarlo, o sea, no se puede hacer operaciones normales aritméticas. Entonces ahora vamos a hallar la impedancia del circuito. Tenemos la fórmula, dice Z sub 1 es igual a R2 más X sub C, y X sub C es la reactancia capacitiva. Entonces tenemos la operación Z sub 1 es igual a 20, que es 20 es el valor de la resistencia, y el valor que nos dio en X sub C, que X sub C es menos J 265.25 ohmios. Aquí está, aquí lo tenemos. Igual, como son números complejos no se pueden operar, entonces vamos a hallar ahora Z sub 2, que tenemos ya la resistencia 3 con el valor de XL, que lo tenemos acá, y nos queda de la siguiente manera. Dice que Z sub 2 es igual a 30 más J de 1.88 ohmios. Realizamos la operación de cada uno de ellos y tendríamos este circuito. Así nos quedaría el circuito en estos momentos, realizando las operaciones. Ahora vamos a hallar la impedancia. Entonces la impedancia nos dice que tenemos que Z es igual a Z sub 1 por Z sub 2 sobre Z sub 1 más Z sub 2. Entonces simplemente reemplazamos los valores de Z sub 1 de Z sub 2 y lo multiplicamos estos dos valores como presentamos acá, y lo dividimos en el valor de Z sub 1 pero sumado con Z sub 2, y este nos da este resultado como tal, 29.79 menos J de 1.48 ohmios. Ahora hallamos la impedancia total. Entonces la impedancia total nos dice que nos queda R1 más Z más R4, y esta Z pues vendría siendo Z total. Entonces aquí tenemos R1, lo que nos dice acá en la fórmula, Z, esta parte, y R4 serían los tres componentes que tenemos que desarrollar para hallar la impedancia total del circuito. Entonces operamos. Entonces nos dice que Z total es el valor de R1 por el valor que nos dio la impedancia más el valor de R4. Entonces, haciendo la operación matemática, nos queda que Z total es igual a 1.39, perdón, 139.79 menos J
de 1.48 ohmios. Bueno, entonces seguimos. Entonces aquí dice que luego vamos a hallar la corriente del circuito empleando la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm nos dice que es voltaje es igual a la corriente por la impedancia en este caso. Entonces despejamos y vamos a hallar I, que sería la corriente. Entonces nos queda voltaje voltaje dividido en la impedancia. O a su vez corriente es igual al voltaje por la impedancia total del circuito. Entonces reemplazamos valores nuevamente y realizando la operación nos da este resultado como tal. Entonces este resultado lo podemos pasar a coordenadas polares y nos quedaría de la siguiente forma: I total o corriente total es igual a 0.43 en un ángulo de 0.61 grados. Este resultado tenemos que pasarlo a RMS con la fórmula que I total es igual a 0.43 sobre raíz de 2 y nos da un resultado de 0.30 amperios. Ahorita estos valores los vamos a comprobar con el simulador Proteus. Bueno, teniendo esto ya procedemos a hallar el voltaje en R4. El voltaje nos dice que es igual a I por Z, o sea, a la corriente por la impedancia, en este caso para este circuito. Entonces tenemos que I total por R4. Entonces nos dice que voltaje en R4 es igual a 0.43, están coordenadas polares, a un ángulo de 0.61 grados por multiplicado por 100, que es el valor de R4. Entonces tenemos el voltaje en R4 nos da, una vez realizada esta operación, nos da 43.16 más J 0.46, se pasa a coordenadas polares, que nos quedaría un valor en R4, voltaje en R4, perdón, es de 0.43 a un ángulo de 0.61. Entonces aquí tenemos la tabla de valores teóricos que nos ha dado en cada uno de los lo que acabamos de hallar. Para hallar el voltaje en R4 se toma como tal este valor. Ahorita lo vamos a comprobar a ver si nos da con el simulador de Proteus. Bueno, aquí tenemos ya los pantallazos del simulador. Como nos piden realizar el montaje, entonces esto ya es el simulador con el en Proteus. Tenemos la tabla de valores teóricos y prácticos con el porcentaje de error. Y bueno, vamos entonces a proceder a mostrar el montaje del circuito en el simulador. Bueno, seguimos ahora. Entonces vamos a abrir el simulador Proteus, que previamente tenía ya montado el circuito con cada uno de los valores que nos muestra este ejercicio. Entonces, bueno, para montar el circuito como tal fue necesario tener estas herramientas, como por ejemplo el alternador, los capacitores, los inductores y resistencias. Entonces, pues para estos se busca aquí en la P y se le da el nombre de alternador, por ejemplo. Alternador lo buscamos y todos los buscamos, pero que sea aquí en este, por ejemplo, aparece. Aquí nos va a aparecer, este es el que utilizamos, y así sucesivamente con cada uno. Por ejemplo, para el capacitor son todos genéricos, ahí la opción de capacitor genéricos, igual que los inductores genéricos, ahí aparecen las opciones y las resistencias como tal, que ya los hemos visto en transcurso de lo que va corrido de este curso como tal. Entonces aquí procedemos. Entonces nos piden una amplitud de 60 voltios y la frecuencia
de 60 Hz. Inicializamos este componente con estos valores, ya que como tal el ejercicio nos da valores pico a pico, pero nosotros lo tomamos acá en el simulador como valores pico, o sea que sería la mitad del valor que nos da el ejercicio como tal. Entonces vamos a proceder a hacer la simulación. Vamos a montar el osciloscopio y vamos a medir lo que nos pide el ejercicio como tal. Entonces A el valor de entrada y B el valor de salida. Listo, ya lo tenemos acá. Entonces vamos a proceder a simular el circuito, y aquí nos aparece el simulador como tal. Entonces vamos a organizarlo acá de tal forma que nos quede más fácil de observarlo. Está un poquito demorado, voy a parar un momento el video para organizarlo y que se pueda observar de mejor manera. Bueno, tenemos acá entonces ya la simulación realizada. Observamos el osciloscopio y las medidas que tenemos que realizar. Entonces seleccionamos el cursor acá, vamos a medir la de entrada, que nos dice que es de 60 voltios. Vamos a ver si es verdad. 59, 60 voltios, como lo pueden observar, y el de salida nos dice que es de 43. Si nos, ya miramos acá, ahí 42.75. vamos a observar la tabla de valores teóricos y prácticos. El valor de el voltaje en R4 nos dice que es de 43.16 y aquí en el simulador nos da 42, la línea azul nos da el 42.75. Para el desfase, aparentemente no habría desfase, lo único que cambia es la amplitud de la onda. Ya que inician acá, aparentemente salen las dos y aquí vuelven a las dos juntas. Aparentemente no hay una más adelante o atrás de la otra. Eso por ese lado. Entonces vamos a proceder a medir la corriente del circuito. Entonces voy a parar nuevamente el video para seleccionar el instrumento de medición de la corriente. Bueno, aquí ya hemos seleccionado el amperímetro de corriente alterna, perímetro AC, corriente alterna, y vamos a proceder a realizar otra vez la simulación, a ver si el resultado que nos da acá es parecido o igual al valor teórico que tenemos. Entonces observamos que nos dice que la corriente del circuito está a 0.30 amperios. Vamos a observar el valor que tenemos de la corriente, 0.30 amperios acá. Entonces los resultados son exactos. Eso para la corriente del circuito. Entonces pues creo que esto sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.